Buenas noches. La gracia y la paz de Dios sea en cada corazón. Me alegra mucho volver a estar juntos con los hermanos. Los hermanos nos comentaban ayer que íbamos a estar acá esta semana, si podíamos compartir algo de la palabra con los hermanos. Y cada vez que nos reunimos, nuestro corazón se afirma más en lo que debemos hacer como hijos de Dios, y es en perseverar en buscar al Señor. Todos conocemos un texto, Hechos 2:42, nos muestra las características y rasgos de una iglesia espiritual. Tiene una perseverancia constante en la fe y en aquellas cosas que han sido depositadas en el corazón de la iglesia. Cuando nosotros examinamos las Escrituras, el movimiento de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y miramos la manera de actuar de ellos, por ejemplo, vemos en Hechos 13 la primer salida de Pablo hacia la obra apostólica. Vemos cómo el Espíritu Santo, a través de los profetas, ha enviado a Pablo y a Bernabé a la obra. En Hechos 14, terminando, vuelve nuevamente a Antioquía de Siria, donde salió. En Hechos 15, el problema con los judaizantes que llegaron a Antioquía. Y terminando el capítulo, vuelven otra vez a Antioquía, y ahí nuevamente Pablo tiene un sentir. Le dice a Bernabé que tiene el sentir de ir a visitar a las iglesias. Es cuando sucede la discusión entre Saulo y Bernabé. Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Juan Marcos. Sale nuevamente Pablo, la gracia del Señor, a la obra, y nuevamente vuelve en el 18. Y vemos que en el 18 nuevamente sale, dice, y saliendo confirmaba las iglesias. Cuando nosotros nos visitamos, lo que hacemos es confirmarnos en aquellas cosas que el Señor ha depositado en el corazón de la iglesia. Lo que hacemos es confirmarnos en aquello que hemos recibido, en aquello que hemos oído y en aquello que hemos sido enseñados. Entonces, pues, en mi corazón está confirmar la fe de los hermanos en aquellas cosas en las cuales estamos perseverando. Quisiera que compartiéramos juntos algo más para sumarme a lo que se ha dicho acerca de la comunión y la unidad de la iglesia. Sé que son temas que constantemente hemos escuchado, pero siempre es bueno. Pablo decía a los filipenses que no era molesto para él volver a repetirle las mismas cosas, y para los filipenses era ¿qué? Muy bueno, y era seguro, ¿cierto? Entonces vamos a pasar nuevamente por nuestros pasos, vamos a volver a examinar aquellas cosas que están en la palabra, que creo que son muy importantes, fundamentales y primordiales para el testimonio de Jesucristo en cada ciudad. Hay algo que en las Escrituras nos muestra el propio Señor Jesucristo en Juan 17, y nos habla acerca de la trascendencia de la comunión de la iglesia y de la unidad de la iglesia. La comunión de la iglesia y la unidad de la iglesia no surge por esfuerzos y por ideas de los hombres. La comunión y la unidad de la iglesia es algo que es propio del ser de Dios. Dios es un ser que es en comunión. Dios es un ser que es una familia, donde está el Padre, donde está el Hijo, donde está el Espíritu Santo. Y en ellos siempre ha existido un relacionamiento de comunión eterna. Entonces, cuando el Señor Jesucristo en su oración sacerdotal en Juan 17 dice algo que nos revela a nosotros la importancia de la comunión y la importancia de la unidad de la iglesia. No es algo que se nos ocurrió a nosotros, es algo que está en el propio corazón de Dios. Y el Señor Jesucristo dice: Padre, oro no solo por estos, o sea, por los 12, sino en todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, el Señor hizo una oración hasta el final de los tiempos, por todas aquellas personas en todos los lugares, tiempos y edades que iban a creer en Él, por el testimonio de la palabra de los apóstoles. Henos aquí, también somos fruto de la oración del Señor. Y me llama mucho la atención lo que el Señor enfatiza en esa oración. Oraba por todos, para que todos fuéramos uno. Esa es la oración del Señor. Pero esa unidad y esa comunión de la iglesia no se deja a la imaginación del hombre. La comunión y la unidad de la iglesia viene de la revelación de los cielos, viene dada por el propio Señor. Entonces, por eso urge la necesidad cada vez más de nosotros como cristianos, parte del cuerpo de Cristo, que creemos en el testimonio de las Sagradas Escrituras, que cada vez nos volvamos a ella. Cada día más nos volvamos a ver qué es lo que dice el Señor acerca de este aspecto tan importante. Entonces, orara para que fuésemos uno.
Y no nos deja la comunión y la unidad de la iglesia a nuestro criterio. Él mismo establece cómo es la comunión de la iglesia. Y dice, ¿cómo? Es un comparativo. Y está diciendo cómo debe ser la comunión y la unidad de la iglesia. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Entonces el Señor llama la atención a la iglesia para que levantemos la mirada al cielo, levantemos la mirada a su palabra y percibamos en ella la unidad eterna de comunión existente entre el Padre y el Hijo. Por eso, hermanos, esta frase en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es un aspecto importantísimo en la iglesia. Porque al conocer a Dios, estamos conociendo toda la Trinidad. Y al conocer toda la Trinidad, estamos conociendo el relacionamiento de vida y de amor que hay entre ellos. Bueno, ese relacionamiento de vida y de amor que hay entre las personas de la divinidad, quiere trasladarse a la tierra. Y quiere hacerse visible y palpable, ¿en dónde? En cada iglesia. Eso va a ser tocable, eso va a ser palpable en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia, cada uno de nosotros, cada vez conozcamos al Señor, cada vez más conozcamos interiormente la comunión y la unidad existente entre las personas de la divinidad, entonces entre nosotros va a haber cada vez más un relacionamiento de comunión muy semejante al de Dios. Entonces, vamos a colocar unas bases, primero unos textos, para poder edificar y llegar entonces al texto que queremos llegar en el día de hoy. Acompáñenme, hermanos, a Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 1 y vamos a leer el verso 15, 16, 17 y 18. Vamos a leer desde ahí porque quiero enfatizar en la última parte del verso 18. El libro de Colosenses, la iglesia en Colosas, cuando nosotros leemos el texto, parece que no fue fundada por Pablo. Pareciera que el que tuviera incidencia en la fundación de la iglesia en Colosas es Epafras. Entonces, aunque no los conocía, por causa de la comunión entre Pablo y Epafras o Epafrodito, por la comunión que había entre los obreros, Pablo tenía libertad y cierta autoridad para poder escribir a una iglesia a la cual no conocía. Y tenemos acá este testimonio a la iglesia en Colosas, y quiero llegar al capítulo 1, quiero llegar al verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él, aquel que es la imagen del Dios invisible y aquel por cual fueron hechas todas las cosas, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, el que es la imagen del Dios invisible, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? Quiero que tengamos muy presente a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Tomemos el texto con Efesios 1, verso 22, que queremos que es el pasaje paralelo. Efesios 1, vamos a leer desde el 22, para no leer todo el contexto porque es largo. Efesios 1, versículo 22. Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estos dos versos, el primer texto en Colosenses, nos habla del pleroma divino. Nos habla de que el Padre puso en el Hijo
toda la plenitud. El Padre colocó en su Hijo Jesucristo toda la plenitud. En Él se halla toda la plenitud de lo que Dios es. No hay nada de lo que Dios no sea que no esté en el Hijo. Y todo lo que es de Dios está en el Hijo. En Él se halla la plenitud. Pero recuerde que el último texto que acabamos de leer, mencionamos lo que dijo Pablo. Que el Hijo Jesucristo, aquí dice, ha llenado con su plenitud ¿a quién? A la iglesia, ¿cierto? El Padre da toda la plenitud al Hijo y el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo, cuando llegan al corazón de la iglesia, nos participan a cada uno de los creyentes de la plenitud de Dios. Por la presencia del Cristo inhabitante en nuestros corazones, nosotros ahora participamos de la plenitud de Dios. El pleroma significa llenar, hacer completo algo, ¿cierto? Entonces en el Hijo encontramos toda la perfección, todo el completamiento de lo que es el Padre. Y por causa de que Jesucristo está en nuestros corazones, en la iglesia se halla ¿qué? La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces la iglesia, aparte de ser el cuerpo y la expresión de Jesucristo, es la que ha sido llenada por Él. La plenitud de Dios depositada en su Hijo y ahora está depositada en el corazón de la iglesia. Entonces nosotros, como parte del cuerpo de Jesucristo, en nuestro interior hay algo precioso y habitante. Las riquezas del Padre son su Hijo, pero el Señor Jesucristo ha amado a la iglesia y Él mismo se ha dispensado en el corazón de la iglesia. La iglesia es el cuerpo. El cuerpo sirve para muchas cosas y una de ellas es para la expresión, ¿cierto? Yo con mi cuerpo puedo expresar aspectos interiores de mi carácter, gestionando con el tipo de aspectos que yo haga en mi boca, rasgos, en mis ojos. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia es la que puede expresar la plenitud de lo que es Cristo. Recuerde que Cristo es excelso, es inagotable, ¿cierto? Es majestuoso. Entonces, para que Cristo pueda ser expresado eficazmente, necesita de muchos miembros. Y en cada miembro el Señor ha depositado algo muy especial. En cada parte del cuerpo de Cristo encontramos nosotros un aroma bien importante y bien especial, que se hace reconocer como Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos nosotros acá que el Señor ha llenado con su plenitud ¿a quién? A la iglesia. Dios ha llenado a Cristo con su plenitud y Cristo ha llenado con su plenitud ¿a quién? A la iglesia, ¿cierto? Entonces, por la presencia de Jesucristo en nuestros corazones, ahora nosotros participamos de esa plenitud. Dios ha llenado a su Hijo, pero su Hijo ha llenado ¿a quién? Ha llenado a la iglesia con todo lo que es Él, con todas las riquezas de lo que es Jesucristo mismo. Entonces aquí cobra mucho valor la importancia de que nosotros conozcamos interiormente al Señor, porque cada vez que el cristiano va madurando, va ejercitando la fe, en ese ejercicio y en ese proceso, el cristiano va tocando más interiormente al Señor y va conociendo la expresión de la majestad de lo que es el Señor. Y el cristiano, su mente va siendo transformada viendo al Señor como por un espejo, como dice Colosenses, 2 Corintios 3. Dice que vamos viendo la gloria del Señor como por un espejo. Recuerde que en el tiempo de los apóstoles, los espejos no eran como los nuestros, eran de cobre, ¿cierto? O de plata. Y no se veía como se ve hoy nuestra imagen en el espejo, sino que era más bien como borrosa. Más sin embargo, aunque se veía un poco borrosa la imagen, dice la Escritura que aunque viendo esa imagen borrosa de la gloria de Dios, vamos siendo transfigurados, va sucediendo una metamorfosis, es la palabra griega ahí, metamorfó, en el corazón del cristiano. Entonces, cuando eso va sucediendo, el cristiano va teniendo más conciencia en su interior acerca de la plenitud que fue depositada en su interior. Y la vida del cristiano va a empezar a tener un giro, hermanos, notablemente. ¿Sucede por qué? Por conocer a Dios. Porque el mandamiento es, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cierto, hermanos? Entonces empezamos a colocar esta base. La plenitud del Padre está en el Hijo, pero por causa de que Cristo está en nosotros, participamos de esa plenitud, de las riquezas del Hijo. Ahora, veamos un texto ahí mismo,
vamos a ir a Efesios, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 8. Hablando acerca entonces de la plenitud, hablando acerca de las riquezas. Efesios 3, voy a leer solamente el versículo 8 por causa de lo que vamos a considerar. Primero estamos colocando unas bases para poder llegar entonces al texto que queremos utilizar esta noche. Efesios 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira cuál era la percepción interior que tenía Pablo acerca del evangelio que predicaba y acerca de ese adjetivo que adjetiva a Jesucristo. ¿Cuál? Inescrutables, ¿cierto? Esta palabra inescrutables significa insondables, incalculables. La Biblia Bober Cantera lo traduce como imposibles de rastrear, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo nos dice que él ha recibido una gracia y por recibir esa gracia, eso le permite a él comunicar esta gracia, ¿cierto? ¿Cuál gracia? De anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta palabra inescrutables, cuando la miramos en la Biblia griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta aparece 3 veces. Aparece en Job 5, aparece en Job 10 y aparece en Job 34. Y vemos naturalmente que Pablo está tomando como referencia el texto de Job para poder ¿qué? Para poder hablar de aquello inconmensurable que él había percibido en Jesucristo. Y no solamente inconmensurable e insondiable, sino que también habla al mismo tiempo de que Jesucristo es un ser extremadamente rico, ¿cierto? Hay un texto que dice que él siendo rico se hizo pobre, ¿cierto? Aquí nos está hablando de las riquezas de Jesucristo, de las características del Señor, de lo glorioso que es el Señor, de lo majestuoso que es el Señor, de lo amplio que es en su gracia. Que esa riqueza amplia de salvar a un pecador como Pablo, a través de la gracia, esa riqueza y esa gracia que tiene Jesucristo, ha capacitado a ¿quién? Ha capacitado a Pablo para que él también sea comisionado para hablar entre los hombres de esa gracia que no puede ser rastreada, ¿cierto? La gracia del Señor, hay veces nosotros es tan alta que nosotros no alcanzamos a entenderla, pero la recibimos en nuestro corazón. Hay algunas cosas que nosotros no percibimos de la majestuosidad del Señor, pero nosotros creemos el testimonio de la palabra, ¿cierto? El Señor es abundante en su gracia y esa abundancia llevó al Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados y a salvar a pecadores como nosotros, ¿cierto? ¿Quién daba algo por nosotros? Nadie, ¿cierto? Solo Dios, que tomó lo vil y lo menospreciado del mundo, ¿cierto? Entonces aquí vemos que la proclamación del Evangelio presenta los múltiples aspectos de la gracia y de las riquezas de Dios, ¿cierto? Dios es un ser muy rico y todas esas riquezas de lo que es Dios ha sido depositada ¿en dónde? En el corazón de la iglesia, ¿cierto? Todas las riquezas de Jesucristo y toda la plenitud de Jesucristo ha sido depositada en cada uno de sus miembros en todos los tiempos y en todas las edades. Cada cristiano ha recibido dones cuando ha recibido el Espíritu Santo. No hay ningún cristiano desempleado en la casa del Señor, porque el Espíritu Santo ha dado dones a cada uno de sus hijos, ¿cierto? Y esos dones son las riquezas que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Y quiero leer un texto, ya para terminar, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Primera de Pedro 4, verso 10. Nos va a hablar un aspecto muy parecido a lo que acabamos de leer. Solo el 10.
Primera de Pedro 4, verso 10. Lo tenemos, hermano. Volviendo a lo mismo, hablando de la dispensación de la plenitud, la dispensación de las riquezas, de todo lo que es Dios en el corazón de la iglesia. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice el texto? Ministrelo. Esa palabra ministrelo viene del verbo diaconía, y diaconía significa servir. O sea que con lo que Dios ha depositado de su riqueza y su gracia en nuestro corazón, con eso ¿qué hacemos? Servimos a los demás. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Cada uno con el don que ha recibido, ministrelos a los otros, como buenos ecónomos, administradores. ¿De la qué? Multiforme gracia de Dios. Aquí Pedro nos dice que nosotros hemos recibido algo de parte del Espíritu Santo. Y nos dice que con eso que hemos recibido es que vamos a servir en la edificación de la casa de Dios. Pero me llama la atención las características que Pedro utiliza, la palabra que utiliza para caracterizar la gracia de Dios, hablando acerca de los dones que ha dado. Esta palabra, multiforme. La palabra poikiles, esta palabra literalmente significa de muchos colores. Esta palabra tú la encuentras en la Septuaginta cuando Jacob estaba viendo las ovejas, ¿recuerda? Y entonces salieron unas de diversos colores. Dice Génesis 30:39. Esa palabra diversos colores en la Septuaginta es la misma palabra griega que aparece acá como poikiles, ¿sí? Para que entendamos esta palabra, miremos por ejemplo la piel del leopardo. La piel del leopardo es una piel de distintos colores, no es un único color. Entonces esta palabra nos habla a nosotros de que la gracia de Dios en nuestra vida tiene muchas formas de expresión, porque el Señor tiene una muy variada manera de operar en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso habla de la multiforme gracia de Dios. O sea que hay variadas expresiones del servicio por los dones dados a la iglesia. De acuerdo a esos dones que se ha dado, dice el texto que tenemos que hacer, servirlos, ¿cierto? Cada uno con lo que recibió, de acuerdo al llamamiento, de acuerdo al don, con eso lo va a colocar al servicio de los hermanos para que juntos seamos edificados mutuamente, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de la plenitud, estamos hablando de la riqueza y estamos hablando de la multiforme gracia, de los diferentes dones y de todo lo que Dios ha dado a la iglesia para expresión de diferentes servicios en la casa de Dios. Entonces colocamos esto como base para llegar al texto que queremos considerar el día de hoy. Vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, hermanos. Primera de Corintios 1. Vamos a leer desde el verso 10. Vamos a leer 10, 11 y 12. No vamos a leer 10, 11, 12 y vamos a leer el 3. Conocemos nosotros entonces que muchos de los capítulos en la primera epístola a los Corintios era por problemas internos que había en la iglesia. Y muchos de estos capítulos son respuesta de Pablo a las preguntas que los corintios le hicieron. Por ejemplo, creo que en el 7 dice, en cuanto a lo que me escribiste, se empieza así el enunciado, quiere decir entonces que Pablo está dando respuesta a una pregunta que le hicieron los corintios. Y también otros capítulos no son respuestas a preguntas, sino es la manera como el Espíritu Santo llama la atención a los corintios para que las cosas que estaban sucediendo interiormente en la iglesia pudieran tener una luz, pudieran tener una solución, pudieran tener una armonía, pudieran tener una paz. Entonces vamos a leer del verso 1. Ya vemos que en el capítulo 1, 2 y 3, el apóstol vemos cómo empieza a tratar el problema primero de la iglesia. ¿Cuál era? División. Ese era el primer problema. Entonces Pablo empieza a decirle, bueno, saludo a todos los de Corintios
y a todos los que están acá ya, y con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro. Ya con eso Pablo empieza a decirle que Jesucristo no solamente es Señor de ellos, sino que también hay alguien más que también invoca el nombre del Señor, y Él también es Señor de ellos, así como de los corintios. Y llegamos al versículo 10. Digo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces va a explicar cuáles eran las contiendas que había. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Parecía ser que los de Cloé eran hermanos que amaban al apóstol Pablo, Pablo los amaba y confiaba en la palabra de los hermanos de Cloé. Tal al punto que llegó a registrar en la epístola el nombre de ellos para que se supieran los corintios de dónde llegó la información de Pablo de que entre ellos estaban sucediendo divisiones. Muy claramente el Espíritu dice: los de Cloé. Entonces, si los corintios se preguntaban quién le dijo a Pablo que estábamos en estos problemas, los de Cloé. Los de Cloé han dicho de que ustedes andaban con divisiones. ¿Y cuáles eran las divisiones? Bueno, estas divisiones que estaban sucediendo en Corintios no era por causa de los obreros. Si usted mira la epístola, era la propia iglesia. La propia iglesia la que estaba diciendo: somos de Pablo. La propia iglesia en la ciudad de Corintios estaba diciendo: somos de Pedro. La propia iglesia en la ciudad de Corintios estábamos diciendo: somos de Apolos. No era un asunto entre los hermanos que estaban trabajando en la obra, ¿sí? Era un asunto entre ¿quién? Entre la iglesia. La iglesia estaba empezando a sectorizar a diferentes hermanos que estaban trabajando en la obra. Bueno, uno pensaría de pronto que los hermanos de Corintios dirían: bueno, nosotros somos de Pablo porque pues Pablo nos predicó el evangelio, ¿cierto? Y Pablo ha estado con nosotros 1 año, 2 años, sufriendo con nosotros, llorando con nosotros, trabajando con nosotros. Entonces nos debemos a Pablo y hemos recibido mucho de Pablo, ¿cierto? Otro sector de la misma iglesia diría: pues es que Pedro estuvo con el Señor. ¿Quién como Pedro, que anduvo con el Señor día y noche, lo conoció personalmente, escuchó las palabras de su boca, ¿cierto? Y de pronto pues la misma iglesia que se sectorizaban con los de Apolos dirían: pues, ¿usted escuchó predicar a Apolo? Mire lo que dice la Escritura: varón poderoso y elocuente en la Escritura. Definitivamente nosotros nos vamos con Apolo, ¿cierto? Entonces eso estaba sucediendo en el corazón de la iglesia, y Pablo le dice que son niños, ¿cierto? Y empieza a decirle: o sea, Cristo no está dividido, Cristo es un cuerpo, ¿cierto? Entonces empezamos diciendo, hablando acerca de la plenitud del Padre da del Hijo, hablando de las riquezas de Jesucristo depositadas también en la iglesia, y de los diferentes dones, servicios y ministerios en la casa de Dios. Entonces, hermano, todo lo que ha sido depositado en la iglesia, todo lo que ha sido depositado en cada hermano y hermana por la recepción del Espíritu Santo, es beneficioso para la iglesia y es beneficioso para la casa de Dios, y nada debe ser desechado, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo los corintios? Los corintios estaban empobreciendo la casa de Dios. ¿En qué sentido? En que, bueno, Dios había depositado muchas riquezas de él en Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, ¿cierto? Y Dios había depositado muchas de las riquezas de él ¿en quién? En Pedro. Pero Dios también había depositado muchas de las riquezas y de su plenitud en Apolos. También, ¿cierto que sí? Entonces, cuando los corintios dicen: me voy con Pedro, ¿qué sucede? O cuando los corintios decían: me voy con Pablo, ¿qué sucede? O cuando los corintios decían: me voy con Apolos, ¿qué sucede? ¿Necesitamos las riquezas que hay de Cristo en Pablo? Pues amén. ¿Necesitamos las riquezas que hay de Cristo en Apolos? Pues amén.
¿Necesitamos las riquezas que hay de Cristo en Pedro? Amén, ¿cierto que sí? Pero al decir que solamente necesitamos las riquezas que hay de Cristo en Pedro, y no tomamos las riquezas de Cristo que hay en Pablo, y no tomamos las riquezas de Cristo que hay en Pedro, ¿qué está sucediendo? Estamos empobreciendo la iglesia y la casa de Dios. Y por eso de ahí cobra importancia la unidad de la iglesia. El corazón del Señor es un corazón amplio para todos sus hijos. Y el corazón de la iglesia cada vez se va ensanchando muchísimo más para recibir a los que son de Cristo. ¿Cierto? Nosotros en estos últimos días hemos sufrido algunos agravios por causa del sectarismo en la ciudad donde nosotros vivimos. Y el sectarismo lo que hace es que el corazón de la iglesia sea un corazón pequeño, no sea un corazón amplio como el Señor, para incluir a los que son de Cristo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos viendo nosotros es que nosotros necesitamos, como parte del cuerpo de Cristo, lo que Dios ha depositado en cada miembro. De acuerdo al don que cada uno recibió, ¿qué dice el texto? Ministrelo a los demás. ¿Por qué? Porque en cada hermano hay aspectos de la riqueza de Jesucristo. Y al el hermano y la hermana ministrar esos aspectos, van enriqueciendo la casa de Dios, hermano. ¿Se me entiende? Entonces sí, nosotros necesitamos el ministerio de Juan, completamente. Pero también necesitamos el ministerio de Pedro. Sí, nosotros necesitamos el ministerio de Pablo, pero también necesitamos el ministerio de Apolos. ¿Por qué? Porque si no, entonces estaríamos empobreciendo la casa de Dios, hermano, ¿cierto? Y la división es un atentado directamente contra la unidad del cuerpo de Cristo, porque es el caso que se está tratando acá entre los hermanos. Entonces, ¿cuándo somos ricos nosotros? Cuando somos uno. Ahí somos ricos. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo de todas las riquezas que el Señor ha depositado en su casa. Y esa es una de las razones, amados hermanos, que por ejemplo en nuestro corazón y en la ciudad donde vivimos y con los hermanos que nos reunimos, por eso en nuestro corazón es tanta la insistencia que los hermanos nos visiten. ¿Por qué? Porque recibimos de las riquezas del Señor a través de los miembros del cuerpo de Cristo. Porque sabemos que el Señor está haciendo un trabajo en X ciudad y le decimos al Señor con eso: Señor, también queremos de esas riquezas y de ese trabajo que estás haciendo en otro lugar. ¿Se me entiende? ¿Estamos entendiendo? Entonces estamos hablando acerca de la importancia de la comunión y de la unidad en el corazón de la iglesia. Yo sé que son cosas en las cuales nosotros ya hemos considerado muchas veces, pero es bueno volver a pasar sobre nuestros pasos. Entonces Dios ha depositado su plenitud en su Hijo. El Hijo la plenitud del Padre. Pero el Padre ha depositado, Jesucristo está en nuestros corazones, y ahí conoceremos nosotros la plenitud y las riquezas de Dios. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Entonces, cada vez que cada uno de nosotros como cristianos vamos acercándonos en un relacionamiento interior íntimo con el Señor y le vamos conociendo, cada vez nuestros ojos interiores se van abriendo a conocer cuán rico es el Señor. Las riquezas de Jesucristo de que hablaba Pablo. Pablo hablaba del evangelio, de las irrastreables riquezas de Jesucristo. O sea, no se pueden medir y cuantificar. Jesucristo. Por eso el mismo Efesios dice que nosotros podemos conocer el amor de Cristo, pero no solo. ¿Con quién? Con todos los santos. La anchura, la profundidad, la longitud, la altura del amor de Dios no se puede conocer solo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha depositado en todo el cuerpo. Y al conocer un hermano precioso, al conocer una hermana preciosa, estamos conociendo aspectos del amor, características y rasgos de Jesucristo que nosotros no conocíamos, hermano. ¿Se me entiende? Entonces, cuando estamos juntos, cuando cada cristiano está permitiendo un trabajo del Espíritu Santo en su corazón, y cuando todos nos reunimos, ¿qué se refleja? La imagen de Dios. La imagen de Dios no se halla solamente en mí o en un hermano en particular. La imagen de Dios se halla en la iglesia, hermanos. La imagen de Dios es una imagen corporativa que la puede reflejar todo el cuerpo de Jesucristo. He aquí nuevamente la importancia de la comunión y la importancia de la unidad de la iglesia. ¿Sí? Entonces Dios ha dado muchas riquezas, y aquí vemos entonces
que termina diciendo el apóstol Pablo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, de los sectores, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? Ese de Cristo es válido en un aspecto. ¿En cuál? Cuando decimos que somos de Cristo, pero con todos los que son de Cristo. Si decimos, nosotros somos de Cristo, pero no, es que ustedes son de Pedro y Apolo, entonces no son de Cristo. No. Tiene su valor y realidad cuando decimos, somos de Cristo, pero con todos los que son de Cristo. No podemos dejar ni uno por fuera de los que son de Cristo. Hermano, pero es que no importa. Ustedes recuerdan, el Señor ahorita me está recordando, el caso sectario de Josué y los apóstoles. Recuerda que el Señor, creo que es en Números, no recuerdo si hermanos me ayudan, colocó del espíritu que había en Moisés sobre los ancianos y empezaron a profetizar. Y viene Josué y le dice, Señor Moisés, hay algunos fuera del campamento que están profetizando y no están con nosotros, impídeselos. Y Moisés le dice, pues, ojalá todos fueran profetas del Señor. Y lo mismo sucede en los tiempos de los apóstoles, cuando estaban algunos haciendo milagros, y entonces se le acercan los discípulos al Señor y le dicen, Señor, allí hay algunos que están haciendo milagros, pero no están con nosotros. Y ahí uno se da cuenta cómo es el corazón del hombre, sectario, hermano. No caben sino los de su grupo social. Yo recuerdo que hace muchos años estuve en una organización religiosa sistemática, y esta organización religiosa yo la reconocía, era porque tenía círculos sociales muy cerrados, ¿cierto? Y eran completamente sectarios. Los únicos que estaban en la verdad eran ese grupo, nadie más estaba en la verdad. Entonces me recuerda el corazón de los apóstoles antes de la muerte y resurrección del Señor. Ya cuando el Señor resucita, ya cuando los apóstoles perciben aspectos espirituales, ya el corazón de los apóstoles cambia y también se empieza a ensanchar como el corazón de Dios, que es un corazón amplio para recibir a cada uno de los hijos de Él. Entonces vemos aquí a los apóstoles siendo un poco sectarios, ¿cierto? Porque no estaban con ellos, pues, y porque no hacían lo mismo que ellos, pues entonces no podían ser del Señor. Entonces el Señor, hermanos, cada vez que nos acercamos a la Biblia, llama la atención poderosamente a la comunión, ¿sí? A la unidad de la iglesia cada día más, porque el Señor se coloca Él mismo como el modelo. El modelo es el mismo. El modelo no es ningún grupo, no es ninguna organización, no es ninguna experiencia de nadie. El modelo de la comunión de la iglesia y de la unidad de la iglesia es ¿quién? Es el propio Señor. El propio Señor, la comunión, la intimidad, el amor, el relacionamiento íntimo que tiene el Padre con el Hijo a través del Espíritu Santo es el modelo de la comunión y la unidad de la iglesia, ¿cierto? Entonces por eso Pablo llamaba fuertemente la atención a los corintios, porque estaban tratando de destruir algo, el modelo que Dios había dado a la iglesia, ¿cierto? Entonces las cartas sirven también para que cada día nosotros podamos percibir aquellas cosas que sucedieron en algún momento, no las hagamos, y también nos sirve para apreciar y conocer más aquellas cosas en las cuales nosotros fuimos enseñados. Hace mucho tiempo el Señor a nosotros, a través de sus siervos, nos ha enseñado la importancia de la comunión, y nos ha mostrado el Señor a través de las palabras y sus enseñanzas que hay un único camino, hermano, es el camino del amor. O sea, no hay otro camino para la iglesia. La iglesia tiene sino un único camino, y es el camino del amor. Y a través de ese camino del amor es que se va a guardar la unidad. La unidad existente entre el Padre y el Hijo, que quiere reflejarla en cierta medida acá en la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, el Señor nos dice, a través del mismo Pablo, marido, amad a vuestras mujeres, ¿cierto? Es un mandamiento para cada uno de vosotros, y creo que el verbo debe estar en imperativo. El imperativo quiere decir que es un mandamiento. Pero no nos deja a nosotros mismos la manera de hacer eso, ¿cierto? Nosotros heredamos una manera de vivir de nuestros padres, y nosotros lo haríamos de acuerdo a la manera que hemos heredado. Pero el Señor no nos deja en nosotros y nos dice un cómo. Y nos dice cómo. Como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Entonces,
somos llamados nuevamente a mirar ese tipo de amor, a ver cómo era ese amor. Y entonces al ver al Señor y al ver a su amor y ver cómo Él amaba a la iglesia, entonces empieza mi relacionamiento de amor con mi esposa. ¿Sí? Y si tenemos hijos, si algún día el hijo le va a preguntar ¿cómo Cristo ama a la iglesia? Ojalá que el niño pueda decir, ¿sabe cómo? Como mi papá ve a mi mamá, porque lo ve. Recuerda, ¿cómo? Un comparativo. Entonces el Señor estas cosas que son aspectos espirituales no nos deja a nosotros, a nuestra propia naturaleza o debilidad, sino que Él mismo nos da el sustento. ¿Cuál es el sustento? El Paracletos, el Espíritu Santo, y Él mismo nos da el modelo. ¿Cuál es el modelo? El mismo ser de Dios. Por eso, hermano, una de las doctrinas importantes y cardinales para el cristianismo es la Trinidad, el propio ser de Dios. Ustedes saben que yo era unicitario, ¿cierto? En algún tiempo. Y gracias al Señor volvimos nuevamente a la Biblia y el Señor abrió nuestros ojos y nos pudo mostrar que Él ha enviado a su Hijo a la tierra. Y no hay un atentado más grande contra el cristianismo que socavar un aspecto tan fundamental como la Trinidad. Las tres personas divinas en el único Dios verdadero. Porque al conocer la Trinidad es como si fuera una llave para abrir muchos aspectos de la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Dios es un ser en familia. ¿Sí? Un ser en familia y en comunión. Dios cuando crea al hombre lo crea en familia. ¿Por qué? Porque Dios es una comunión y una familia. De la misma manera Dios crea al hombre y a la mujer. Lo crea como en comunión y lo crea como en familia. ¿Por qué lo crea en comunión? Porque los dos eran uno. La palabra para uno es ejad. Significa unidad compuesta, la palabra hebrea. ¿Sí? Y entonces vemos que el hombre y la mujer eran uno. Una unidad compuesta. ¿Cierto? De la misma manera, Dios, aunque son tres personas, es uno, ¿cierto? Un único ser divino donde hay una subsistencia de tres personas divinas. Entonces, cuando entendemos un poco la Trinidad, hay muchos aspectos de la Biblia que se van a abrir a nuestro corazón, ¿cierto? Y uno de los aspectos que se van a abrir a nuestros corazones al ver y percibir la Trinidad es la comunión y la unidad de la iglesia. Y eso hace entonces que cada uno de nosotros empiece a guardar el testimonio de unidad de la iglesia. Eso nos va a llevar a ser celosos, a guardar la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor es uno con el Padre y el Hijo. Y de la misma manera nosotros debemos procurar esa comunión interior y esa unidad en el corazón de la iglesia. Amén, hermano. Entonces trajimos el texto de Corintios, era para mostrar de que nosotros en cada parte del cuerpo de Cristo hay depositados riquezas, ¿cierto? Y nuestro corazón siempre se debe alegrar por recibir los que son del Señor y recibir las riquezas que el Señor está haciendo en cada lugar. Lo que quiere el diablo es privarnos de las riquezas de Dios depositadas en la iglesia. Y lo que quiere el Señor es que participemos y enriquecernos con las riquezas de Jesucristo depositado en el corazón de la iglesia. Y por eso vuelvo y se los digo, hermano, nuestro corazón siempre, en la ciudad donde vivimos, siempre nuestro corazón está expectante y anhelante estar con los hijos de Dios. Siempre es una alegría porque queremos recibir lo que el Señor está haciendo. En otros lugares, en muchos lugares, donde hay una comunión genuina, real, nosotros queremos recibir esas riquezas y participar de lo que el Señor está haciendo, hermano, en el corazón de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces vamos a parar por ahora, hermanos. Vamos a agradecerle al Señor este tiempo que tuvimos para compartir un aspecto de la palabra del Señor. Gracias, Padre, por haber depositado, Señor, en la iglesia tantas cosas preciosas y excelsas, Señor. Hay muchas de ellas que aún no alcanzamos a percibir o a entender, pero las recibimos porque está en tu palabra, Señor. Gracias por haber depositado tanta riqueza en los miembros de tu cuerpo, Señor. Qué precioso, Señor. Qué precioso es trabajar, Señor, en pos de ti, Señor. Qué precioso eres tú al considerarnos a cada uno de nosotros, que aunque estábamos perdidos, tu gracia nos alcanzó, Señor. Y ahora al alcanzarnos has depositado muchas cosas preciosas en el corazón de la iglesia. Oh, queremos participar cada día más de todo eso, Señor. Queremos ser enriquecidos cada día más con toda riqueza proveniente de los cielos,
a través de los miembros de tu cuerpo, Señor. Qué precioso tú, Señor. Queremos conocerte más íntimamente para poder ver lo glorioso, lo rico y excelso que eres, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día más. Que cada día tu palabra sea guardada en nuestros corazones y que cada día seamos despertados en pos de ti, Señor. Te damos gracias. Queremos que a través de tu palabra tú seas honrado y tú seas conocido, Señor. Que nos ayudes a nunca distorsionar el testimonio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos. Estamos con toda sinceridad delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por estar juntos, Señor, como parte del cuerpo de Cristo, Señor. Queremos ser ricos siendo uno, Señor. En el nombre de Jesús.